Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar algo muy interesante, que es, no sé si te has llegado a preguntar o has escuchado que en la filosofía se dice por qué el ser, por qué las cosas, por qué la existencia y no más bien la nada, y no más bien lo que no es. Este dilema histórico ha tenido o ha generado muchísimos debates y no se ha logrado solucionar, ¿cierto? ¿Por qué la existencia es y no más bien no es? Aquí vamos a problematizar eso y vamos a mostrar que es un falso dilema. ¿Y por qué la necesidad de mostrar que es un falso dilema y que no es un problema real? ¿Por qué? Porque esto va a servir de base para entender mi teoría y para sacar esa opinión y más bien ponerle filosofía cuando nos referimos a los conceptos. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, ¿cuál es el problema de ese supuesto dilema histórico que a lo largo de los años y tras años y tras años se ha generado y que parece ser una situación interminable? En primer lugar, hay que entender que no es una oposición. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, digamos, las cosas son, las cosas existen, existen planetas, existen personas, animales, cosas, agujero negro, la velocidad de la luz, la materia oscura y demás, y todo lo que nos podemos imaginar. Existe el amor, existe la psicología, ¿cierto? Existen de diferentes formas, pero en la existencia misma. ¿Cierto? Es decir, si yo me siento enojado en la existencia misma, puedo imaginar en la existencia misma, si me equivoco, es en la existencia misma y me puedo corregir en lo que es. Y ahora se genera la situación de que parece que hubiera otra cosa que no es esa nada y que supuestamente también tiene existencia con respecto a la cual tenemos que batallar, con respecto a la cual se genera ese dilema o ese conflicto histórico, ser o no ser, ahí el dilema, aquello que dice Shakespeare. ¿Cuál es el problema de eso? Que tenemos que hacerle un giro para entenderlo de manera filosófica directa, y es ¿qué significa ser nada? ¿Qué se está diciendo cuando decimos ser nada? Atentos a eso, atento a eso. ¿Qué significa ser nada? Estamos diciendo, hay una cosa que es no una cosa. Hay una cosa que no es. Una cosa que no existe, que no tiene sentido. Eso es lo que se tiene que apreciar. En la medida en que entendemos que ser nada no está apuntando propiamente a una cosa como tal, a ese ser mismo, a eso perteneciente en esa misma existencia, vemos que se difumina esa ilusión de debate de que ese ser nada es una oposición, y vemos que se desaparece esa supuesta oposición porque vemos el problema que tiene ese concepto. Ser nada no está apuntando a algo, ¿cierto? Entonces en ese sentido se pierde respecto a la existencia como tal. ¿Sí me hago entender? O sea, quiero que se entienda, es decir, ese ser nada, como es contradictorio con respecto a aquello que tendría que decir, aquello que le podría permitir determinarse como ese algo, como esa supuesta nada, vemos que no está arrojando un contenido como tal. Y en ese sentido, ahí se está perdiendo como oposición. Entonces no podemos decir que la situación queda entre ser y no ser, sino que queda entre el ser es, lo que existe, hay un tiempo, hay un espacio objetivo, hay cosas que se desenvuelven en el tiempo y el espacio de maneras diferentes con respecto a ese tiempo y espacio mismo, ya que cuando intentamos generar esta oposición a ese ser de las cosas que existen, si nosotros decimos ser nada, y lo vamos a intentar llenar de contenido para poder ponerlo en contra, ¿cierto? De esa objetividad, para poder poner esa nada a luchar, para poder poner esa nada a batallar con respecto a lo que existe, caemos en el problema que decimos ser nada. Y entonces decimos, bueno, ¿qué es ser nada? ¿Qué implica? Y ahí no tenemos manera de darle forma o de darle cabida o de darle esa determinación que nos permita, digamos, oponerla a la misma existencia. Entonces se pierde, se difumina, o sea, se borra ese supuesto debate y se aclara más bien el problema en el que cae ese concepto de ser nada, que no apunta a una oposición, sino más bien que se da una mala interpretación de aquello a lo que apunta, ya que eso mismo se está dando en la existencia, pero si no se está refiriendo a algo, no podemos decir algo con respecto a eso.
Entonces, en este caso, lo que se ha mostrado es que no era una oposición, no era una batalla, lo que estaba ahí en juego era un falso dilema entre eso que decíamos el ser y el ser nada, porque ya vimos que eso que supuestamente hacía la oposición, ese ser nada, cuando lo intentamos analizar para ver el contenido que supuestamente tenía, no lleva propiamente a ese algo que supuestamente lo definiría como esa nada. O sea, no puede, a la vez que ser algo, ser nada, no tiene cómo definirse, no tiene un contenido, no tiene una base como tal, se pierde en el mismo ser, quedando simplemente la existencia, quedando, digamos, por ejemplo, que puedo ver esta cama, que te puedo ver a ti desde el computador, que puedo ver los planetas, las estrellas, que puedo ver si llegas a llorar, a reír, a sonreír. Eso es lo que queda, la existencia, lo que vemos, lo que apreciamos. Así nos equivoquemos con los juicios que hagamos y los tengamos que corregir, ese error se da dentro de la misma existencia. Entonces quiero que se entienda esto, ¿por qué? Porque ese falso dilema ya en este caso se supera, es decir, queda como literatura, pero no como filosofía.